Bueno, ahora sí, estamos grabando, arrancamos la clase. Habíamos visto cómo se construía el modelo de dominio sacando información, vocabulario desde los casos de uso y desde una tabla, una lista de categorías. Con eso pudimos poner cuáles eran los conceptos o clases candidatas de nuestro sistema, le agregamos atributos y asociaciones. Luego de eso, que lo sacábamos de los diagramas de secuencia del sistema, pudimos escribir contratos para las operaciones que surgían de los diagramas de secuencia. The participant has joined the meeting. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo asignar responsabilidades a los objetos que forman parte del sistema en sí, porque el diagrama de secuencia del sistema, ¿se acuerdan que el otro día lo vimos? Era un diagrama de interacción entre el actor y el sistema como un todo. Ahora tenemos que ver qué objeto hace cada cosa dentro del sistema. Entonces, para eso tenemos que ver cómo asignarle responsabilidades y ver que esas operaciones se realicen, esos mensajes de las operaciones se realicen y puedan agregarse esos mensajes a las cajitas donde teníamos en el modelo del dominio incompletas, le faltaba comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los objetos? ¿Qué responsabilidad tienen? Conocer y hacer, ¿no? Conocer los datos privados, conocer los objetos relacionados, conocer cosas derivables y qué tienen que hacer. Hacer algo por sí mismos, iniciar una acción, controlar o coordinar actividades de otros objetos. Bueno, entonces, entre lo que tengan que hacer y conocer, vamos a tratar de asignar a través de las heurísticas que vamos a ver ahora, el comportamiento para cada objeto del sistema. ¿Cuáles son estas heurísticas? Bueno, las heurísticas son experto en la información, creador, controlador, bajo acoplamiento y alta cohesión. En cada caso vamos a tratar de dar un ejemplito sobre el ejemplo de la vez pasada de la venta de libros por internet. ¿Sí? Entonces, vamos a introducir estas 5 heurísticas, que son simples, para poder completar la etapa de análisis y pasar al diseño. El primero, que es el experto en información, dice que la descripción, ay, a ver si quieren, si ven que yo no leo el chat, me avisan, me puede abrir el micrófono el que quiera y me detiene. El experto en información dice que se le asigna una responsabilidad a la clase objeto que conoce la información necesaria para realizarla, a esa responsabilidad. Entonces, vemos que para cumplir con su responsabilidad, por ejemplo, un objeto requiere pedirle información parcial a otras clases. Entonces se dice que hay expertos de información parciales y de información completa. Por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad, en el ejemplo que teníamos el otro día, de conocer el monto total de una compra? Bueno, la compra en sí. Pero para poder responder a un monto total, tiene que barrer todas las líneas de venta que tenemos, entonces es responsabilidad de conocer el subtotal por cada ítem. A ver, aguárdenme que voy a cerrar mi WhatsApp que hace ruidito. Oh, ya está, ya pasó. Por cada ítem tengo que definir la especificación del producto. Entonces, en la especificación del producto tengo el precio del ítem. Eso forma que, multiplicado por la cantidad que compré de ese ítem, que yo obtenga el resultado parcial, la suma parcial, para poder calcular la suma total. Es sencillo esto. Después el creador habla de quién tiene la responsabilidad de crear una instancia de la clase. Por ejemplo, si B contiene objetos de la clase A, una clase A, si lo contiene, si registra instancias, si tiene los datos para inicializar a la otra, si usa objetos de A. Entonces, ¿quién debe ser responsable de crear una línea de venta?
¿quién la contiene la línea de venta? La compra. La compra tiene un conocimiento a muchos de las líneas que la van formando. Entonces, la intención del creador es encontrar una clase que necesite conectarse al objeto creado en alguna situación. Eligiéndolo como el creador se favorece el bajo acoplamiento. Bien. ¿Y qué significa el bajo acoplamiento? Bueno, es otra de las heurísticas que vamos a ver ahora. ¿Está? Entonces, tenemos quién es responsable de realizar una cierta tarea. Bueno, el que tenga la información para realizar esa tarea. ¿Quién es el responsable de crear un objeto? El que lo contiene, registra instancias, tiene los datos para inicializarlo, usa objetos de forma exclusiva. Entonces, eso de que lo cree el que lo contiene y demás, tiene que ver con que no se relacione con demasiados otros. ¿Está? Entonces, porque si yo le doy la responsabilidad a otro que no es el que lo contiene, después tengo que siempre derivarlo en eso y genero asociaciones de gusto, de más. De más. Entonces, el siguiente es el controlador. La descripción sería asignar la responsabilidad de manejar eventos del sistema a una clase que represente el sistema global, dispositivo, subsistema. Esta es una forma, un estilo de diseño. Pueden ver luego con Alejandro Fernández en las próximas teorías, pueden ver otras formas de cómo entrar y controlar al sistema. Y que no siempre todo pasa por una clase principal que controla. En este caso, según Larman, tenemos un objeto controlador que debe controlar eventos como los que mandábamos en esos diagramas de secuencia. ¿Quién debe controlar los eventos? Ingresar libros, finalizar la compra, el manejador de compras, la librería, porque son objetos, si no tengo un manejador de compras tendría la librería, son objetos por donde pasan varias responsabilidades, pero como yo tengo que desacoplar y decir, bueno, no quiero que tenga todas las responsabilidades un mismo objeto, entonces lo que puedo hacer es crear manejadores de compras, de clientes, etc. Entonces, la intención del controlador es encontrar manejadores de los eventos del sistema sin recargar a un solo objeto con todas las responsabilidades y manteniendo alta la cohesión. ¿Qué es alta la cohesión? Lo vemos ahora en las dos heurísticas que nos faltan. Tenemos bajo acoplamiento y la que sigue es alta cohesión. Bajo acoplamiento significa que no tenga demasiadas relaciones de dependencia una clase con otras. ¿Y cómo se miden esas cuántas relaciones de dependencia tengo? Es en cuanto a asociaciones. Una clase que se asocie con muchas otras tiene demasiadas relaciones, eso impide que se reuse esa clase, eso impide que yo la pueda usar en un dominio similar al que estoy trabajando y que cuando haga una modificación, un cambio, un mantenimiento en mi clase, se propague a todas las demás. Entonces, esa propagación de cambios hace que sea poco reusable la clase. Entonces, la clase y los objetos que dependen de la clase, por supuesto. Entonces, eso hace que el acoplamiento sea alto. Cuando yo tengo muchas relaciones de dependencia, el acoplamiento es alto y yo busco bajo acoplamiento. O sea, la heurística es mantener bajo el acoplamiento. Ahora lo vamos a ejemplificar con alta cohesión. El alto acoplamiento dificulta el entendimiento, que es lo que les decía recién, y complica la propagación de cambios en el diseño. Es lo que explicaba recién. No se puede considerar de forma aislada, sino que tiene que ver con esto de otras heurísticas, como que, bueno, para que tenga bajo acoplamiento necesito que no se asocie demasiado con otras clases, etc. Y la alta cohesión, ya con esto terminamos la parte introductoria, tiene la particularidad de asignar responsabilidades de manera que la cohesión, que es la fuerza con que se relacionan las responsabilidades de un objeto, sea importante, ¿no? Que sea fuerte esa relación entre las responsabilidades. O sea, lo que buscamos es que el objeto no tenga que ser demasiadas cosas diferentes, no cargarlo con demasiadas responsabilidades diferentes, sino que se centralicen en una responsabilidad en particular. ¿Sí? Quizá no tengo un solo mensaje, no es que tenga un mensaje y nada más,
sino que esos mensajes que tenga con sus métodos respectivos estén asociados a una responsabilidad principal. Si eso pasa, quiere decir que no tengo demasiadas funcionalidades diferentes. A ver. Profe, me pauso ahora yo no tengo problemas para pausar. Voy a leer lo que nos dice Federico, así se hace un poco más interactiva la clase. Profe, dejo una duda para cuando pause. Hacia el comienzo se dice que una de las responsabilidades de los objetos es conocer cosas derivables o calculables. ¿Podría dar un ejemplo de esto? No estoy seguro a qué se refiere. Lo que quiere decir esto, Federico, es que yo puedo derivar o calcular cosas, como por ejemplo lo del monto total de una compra. Yo lo puedo conocer a través de calcular los subtotales en las líneas de venta. Yo en las líneas de venta tengo una relación en la línea de venta con cada libro, suponte. Entonces, del libro saco la especificación del producto, de ahí saco el precio unitario. Pero si yo compré del mismo libro, 3 ejemplares del mismo libro, tengo un subtotal que es el precio unitario por 3. Entonces, la compra no conoce el precio unitario del libro, lo conoce en forma derivada. Entonces, va a conocer cada subtotal, con lo cual conoce el cálculo que se hizo a través de la línea de venta. No sé si más o menos eso se entiende. Sí, sí, perfecto. Es como Es que, como que sí, a través lo de... de otra clase ya tengo un qué. Sí, sí. Perdón. No, eso es como que ya un mensaje a través de otra clase como de menor nivel, entonces Es, a otra clase más abajo puede tomar varias de esas clases. claro, quizá no sea simplemente un cálculo como en el ejemplo que te estoy dando, pero esa es la idea de derivable o calculable, ¿no? Calculable sí tiene que ver con montos y eso. Bueno, gracias por la pregunta. Claro, gracias. Si lo hacemos. No, gracias a vos. Bueno, entonces, seguimos. Yo acá lo veo, pero bueno, por lo menos veo que entró un mensajito en el chat. Ahí está, acá Matías dice, o calcular área a partir del radio. Claro, algo que yo pueda, que no lo tenga directo, que no lo pueda calcular con mis variables de instancia, quizá lo tenga que preguntar a alguno que está acoplado, está relacionado conmigo, pero puedo llegar a ese cálculo. ¿Está? Entonces es derivable. Y yo digo, bueno, tiene la responsabilidad de la compra de calcular el monto total. ¿Cómo se hace? Preguntándoselo a las líneas de venta o eso. Bien, gracias. Entonces, si la cohesión es alta, que tenía que ver con la medida de la fuerza con que se relacionan las responsabilidades de un objeto, tengo clases más fáciles de mantener, de entender y de reutilizar. Esto creo que se entiende la idea, ¿no? Y ahora vamos a verlo en un ejemplo. El nivel de cohesión no se puede considerar de manera aislada porque es cierto, si yo aumento, la tengo muy acoplada a la clase, seguramente es porque se asocia con muchas, entonces de una manera o de otra va a hacer muchos cálculos, va a responder a demasiados comportamientos, entonces tengo que tenerla relacionada con otras heurísticas como experto, bajo acoplamiento. Y ahora viene un ejemplito que nos da una idea de ambas heurísticas finales, las últimas. Yo puedo tener este diagramita que no está mal. No sé si ustedes están muy familiarizados con los diagramas de secuencia, pero bueno, acá el diagrama de secuencia de crear una compra, solamente la operación crear compra, cuando viene un nuevo cliente. Recibe un libro y una cantidad. Acá viaja el mensaje. Se parece a Petri. Sí. Entonces, sí, puede ser. Tengo que esta operación que viaja por este mensaje, no por esta flecha. Esta operación o mensaje viaja por esta flecha, perdón. Con estos parámetros. Lo recibe la librería, se activa. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos línea punteada y línea de activación? Es ese rectangulito
arriba de la línea punteada. Entonces, crear compra, en este caso, dice, bueno, la librería dice, creo una línea de venta, porque yo tengo la información para crearla, la tengo la información. Pero si yo creo la línea de venta, ¿se acuerdan que la línea de venta era parte de la compra? Entonces, si una línea de venta, que es lo primero que hace el cliente, ¿no? El cliente pide crear una nueva compra, la primera compra que hace en esta librería es este libro con esta cantidad, perfecto, se crea un objeto, ahí la flecha, se crea una línea de venta y se crea una compra. Y después le tengo que agregar la línea de venta a la compra, ¿no? Acá creé este objeto. Línea de venta de la clase línea de venta. LB de la clase línea de venta. Entonces la librería hace todo, la creación de la línea de venta, la creación de la compra y le agrega la línea a la compra. ¿Eso se entiende? Porque tiene la información para hacerlo. Ahora, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo la información para crear la línea de venta, la creo. Esto es una vez que paso el primer libro por la librería, ¿no? Por el objeto grande, sistema global, librería. Ahora, si yo les digo este otro diagrama de secuencia, fíjense cuánto más clarito queda porque van anidando las creaciones y acá podemos hacer valer a otras heurísticas que no son las mismas que tuve en cuenta acá. Acá tuve en cuenta solamente quién es el que conoce la información. La librería conoce la información, pero la compra también puede conocer la información que se la pasa a librería y como contiene las líneas de venta, las puede crear ella, la compra. Entonces, ¿qué ventajas tiene este diagrama respecto a este? Bueno, primero que la librería no hace todo. O sea, estoy delegando, no estoy acoplando tanto, porque si yo la librería la hago crear las líneas, crear las compras, ya estoy generándole una asociación con las líneas. La librería simplemente puede crear la compra pasándole los parámetros obviamente a la compra para que la compra haga la creación de la línea de venta. Entonces, acá estoy haciendo valer otras heurísticas más, que son la heurística de crear quien contiene, compra contiene a la línea de venta, conoce a los parámetros que se nos mandó la librería. Pero la compra la contiene y siempre la contendrá, así que está bien que lo cree. Ahí baja un poco la cohesión, ¿no? Alta es que hace pocas cosas. Alta cohesión en librería, tengo alta cohesión en librería porque le saco un poco de responsabilidades de hacer todas las creaciones y desacoplo un poco la librería con la línea de venta, sino acá tengo que la librería se relaciona con la línea de venta. Entonces, la librería, acá se les explica, a veces yo sé que pongo mucha información en la transparencia y si fueran solamente charlas que uno nos deja el material, no haría transparencias con tanta información. Lo hago para el que es más vago, que no se queda en la clase, o que después ve la grabación porque no pudo estar. Entonces, ve el material y con esto tiene más información. Yo digo, esto es mejor y esto es peor. ¿Por qué? Porque la librería, sí, Catalina, es así. Son más vagos. La librería tiene información para crear la línea de venta, pero le corresponde a compra que lo contiene. Porque si no, yo digo esto es mejor y peor y no lo analizan. ¿Se entiende? Soy exactamente, tenés mucha razón, soy muy considerada con los vagos. Es cierto, eso es malo, pero lo hago porque cuando revean el material, y si quieren ver la grabación, eso es porque me estoy jubilando, chicos. Cuando uno se está jubilando, está más allá, está en abuela buena. Profe, perdona, acá me perdí una pregunta por hacerme la graciosa. Qué buena clase para hacer. A ver, para, ¿es un elogio? Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Bueno, gracias Ay, no me digas que es tu primera clase sincrónica. A ver, ¿quién me dice eso? Luis Espíndola a todos. Muy bien. No, estaba aclarando eso, de que es cierto que
En la comunicación no es bueno que las slides tengan mucha información. Pero como uno sabe, yo sé, porque los conozco hace 30, 40 años, que a los alumnos, y si uno les brinda, bueno, gracias. Si uno les brinda información, yo creo que es bienvenida, o sea, hay que saber utilizarla, ¿no? Hay que saber utilizarla. Pero bueno, cuando uno en la slide pone más información es porque es el material en estas circunstancias de la virtualidad y todo esto. Entonces, quizás si estuviera dando la clase en el aula, no pondría tanta información, se los digo y listo. A ver acá. Con respecto a la cohesión, hay una pregunta de Sofía. ¿Alta cohesión significa que es bueno? No me quedó muy claro en la definición. Sí, alta cohesión es bueno. Alta cohesión es bueno, es alta la fuerza de la responsabilidad, o sea, que no sea dispersa las responsabilidades. Es como cuando a vos te dicen, abarcas, quien mucho abarca, poco aprieta, ese refrán. No sé, es muy viejo, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Significa, quiero hacer demasiadas cosas, y divide y vencerás tiene que ver con eso también, o sea, delega, divide, que alguien haga algo por vos, no hagas todo vos, eh, delegar es muy bueno y los sistemas orientados a objetos y el objeto como entidad en vez de ser módulo, el objeto como unidad de ejecución es vago no vago en el sentido de que abandona una clase, es vago en el sentido de que delega responsabilidades. Y es bueno eso, que el objeto sea delegador de responsabilidades es bueno. Y el bajo acoplamiento significa no me relaciono con demasiadas otras clases o objetos si estoy hablando de casos de uso, bueno, asociaciones. No tengo demasiadas asociaciones con otros. Eso es bajo acoplamiento. Alta cohesión, bajo acoplamiento. Eso se va complementando. De nada. Bien. A ver. Perdón. Ay, yo creo que me perdí un montón de preguntas. A ver. Profe, perdón. Cuando dijo que compra, a ver cuál me falta. Acá. Cuando dijo que compra, crea línea de venta, ¿qué heurística cumple? La del creador, Juan, la del creador. ¿Por qué? Porque compra contiene las líneas de venta, es el contenedor directo. Compra contiene línea de venta. Cumple la de creador. ¿Está bien? Alto acoplamiento. Bueno, no sé. Ah, puede ser que la perdí la pregunta. Bueno, a ver. ¿En qué punto se considera alto el acoplamiento? No, bueno, eso es relativo, pero ponele, no vas a tener 3, 4 asociaciones. O sea, a veces el controlador conoce la colección o el manejador de libros, de clientes, en un tipo de estos, con 3 asociaciones, 4 a lo sumo, y ya, porque si no, vos tenés como demasiadas relaciones de asociación. Vos fíjate que cuántos manejadores o colecciones podés conocer desde un objeto al que llamaríamos global, ¿no? O sea, que es mejor, acá Agustín dice, es mejor que haya muchas clases implementando pocas funcionalidades que haya pocas clases con muchas funcionalidades. Sí, es cierto, eso es mejor. Es mejor que haya más, o sea, esto ya lo vimos en la clase pasada, yo hice un comentario quizá al pasar, que en el diagrama del modelo del dominio del problema, era mejor que tengamos clases de más y que después al final nos lleguen al diagrama de clase del diseño, pero en el bosquejo haya clases de más que uno después diga, bueno, esto no es una clase, esto me equivoqué, quizá no tiene nada de comportamiento,
y entonces no cumple el rol de clase, y la quito al final, a que tengas pocas clases con muchas asociaciones. Eso sí tengo que tener cuidado, no asociar de gusto, porque después me cuesta quitarlas a esas asociaciones. A ver. Bueno, listo, entonces ya respondimos. Sí, es mejor tener más clases que asociaciones. Bien. Y ahora pasamos al modelo de diseño. O sea, hasta ahora fue todo análisis. ¿Por qué? Porque yo tenía los diagramas de secuencia del sistema de los casos de uso o diagramas de secuencia del sistema. De los diagramas de secuencia del sistema, operaciones que les escribí el contrato, pero a través del vocabulario que saqué del diagrama del modelo del dominio, del modelito de dominio, ¿no? Vocabulario. O los objetos que hacen cosas, los puse en las postcondiciones, hice contratos para que cumplan con esas postcondiciones, ¿no? En las postcondiciones las escribo en el ay, se me fue el chat, pero no sé. Las postcondiciones las escribo junto con, es lo más importante de mi contrato de operaciones. Es lo más importante del contrato de la operación, porque dice cómo quiero que quede el sistema después de ejecutada la operación. Y eso es recontra importante, porque eso es lo que me va a servir con la operación como partida para decir qué mensajes, qué cosas le hago hacer a cada objeto. Se creó una línea de ventas, se le asignó tal cosa. Eso hay que hacerlo asignando responsabilidades. Para eso vamos a usar las heurísticas que vimos recién. Entonces, repasando. Tenemos los casos de uso, sugieren los eventos del sistema que se muestran en los diagramas de secuencia del sistema. En los contratos de las operaciones, utilizando conceptos del modelo del dominio, se describen los efectos que los eventos producen en el sistema. Los eventos del sistema representan los mensajes que dan inicio a diagramas de secuencia del diseño, que son más específicos. Yo tengo los diagramas de secuencia del sistema, que eran los de que iba el actor contra el sistema como un todo, y ahora voy a tener que tener diagramas de secuencia del diseño para poder tener mensajes más específicos, algo más refinado, más finito, ¿no? Detalles. Los objetos, con sus métodos y relaciones, se muestran en el diagrama de clases del diseño, que se basa en el modelo del dominio. Entonces, yo tengo todo esto, casos de uso, diagrama de secuencia del sistema, modelo del dominio, contrato de operaciones, heurística de asignación de responsabilidades. Todo esto lo aplico en lo que sería la etapa del análisis y paso al diseño a través de diagramas de secuencia del dominio, del diseño que son más específicos, y llegando a un diagrama de clases, que es donde pongo el comportamiento de cada clase y veo si el modelo de dominio queda tal cual, si agrego clases que me faltaron, si elimino clases que ya no son, que ya no quedan porque las descubrí como clases, pero después resulta que no eran. Por eso se le llama clases candidatas. Por eso es un modelo del dominio, no es el diagrama de clases final. Entonces, voy a crear un diagrama de secuencias por cada operación del sistema en desarrollo. La operación de partida es el mensaje en el diagrama de secuencia. Si el diagrama queda complejo, lo separo. Lo voy separando en distintos escenarios. Uso el diagrama de la operación, uso el contrato de la operación, eso que habíamos escrito la vez pasada con pre y postcondiciones, como punto de partida. Pienso en objetos que colaboran para cumplir la tarea, y la mayoría de esos objetos están definidos en el modelo del dominio. O sea, uso esos objetos para asignarles responsabilidades. Aplico las heurísticas. Todo esto tengo que hacer para poder hacer los diagramitas de diseño donde hay asignación de responsabilidades concretas, ¿no?
donde voy a crear nuevos mensajes. Eso sería asignación de responsabilidades. Que haya un objeto que recibe un mensaje y eso lo tengo que agregar en la cajita correspondiente del modelo del dominio y voy formando así mi diagrama de clase final. Esa es la idea. Entonces, diagrama de interacción, un ejemplo. Tengo la operación crear compra. Tengo la operación crear compra, que creo que acá van los datos. Se creó una nueva, creo una compra para el cliente que está pasando ahora por la librería, ¿no? Que está comprando. Esto es parte del caso de uso comprar un libro. Comprar libro. Puede ser más de un libro. Se creó una instancia de compra en la poscondición, porque no tengo precondiciones. La compra se asocia con la librería. Se inicializaron los atributos de la compra. Entonces, el contrato de la operación es esto. No tengo precondiciones porque lo que tengo que hacer es crear una nueva compra. La otra se finalizó teóricamente. O sea, o es la primera compra que se hace, no importa. Entonces, elijo una clase controlador, la librería, y digo crear compra. Bueno, esto sería lo básico, pero tengo que ver cómo se desmembra esto, ¿no? Cómo se refina esto. Yo digo, según el controlador, la librería, que es el objeto controlador, recibe el mensaje crear compra, o la operación inicial, que estaba en el diagrama de secuencia del sistema, que tiene estos dos parámetros, el libro y la cantidad. Es el primer libro que compra este cliente. Entonces la librería crea la compra y la compra crea la primera línea de venta con estos datos. Van viajando por acá. Entonces, acá, ¿qué heurísticas estoy usando? El controlador para elegir quién es el receptor de la operación en sí misma, ¿no? De la primera operación. Después, ¿quién va a ser? En la librería también contiene las compras, con lo cual por el creador, por el patrón, por la heurística creador, yo digo que la librería crea la compra y por la misma heurística creador, digo que la compra crea la línea de venta. Y acá usé dos heurísticas. ¿Cómo lo justifico? Bueno, acá diciendo que en librería es por donde pasa, si no tengo un manejador de compras, tengo que crear yo, la librería contiene las compras, lo justifico, y la compra contiene las líneas de venta, lo justifico por ahí. Y tengo esos dos usos de heurísticas. Otro ejemplo. En el del cliente, la creación de registrar un cliente. La operación de registrar un cliente en Globo, el ejemplo que les daba Gustavo, yo acá tengo un diagramita de secuencia y se los traje a colación acá para poner hecho en Draw.io, ¿pero qué es? Acá tengo registrar cliente, se lo manda el actor cliente, este cliente como es un actor externo que le manda el mensaje, registrar cliente con nombre, mail, dirección y password a la empresa de pedidos, que es por el patrón controlador, ¿no? La empresa de pedidos el controla la mayoría de las acciones que vienen desde afuera, los eventos. Registrar un cliente sería como crear a ese cliente, ¿no? Entonces, después tengo por el creador, digo que la empresa de pedidos crea a un cliente con estos datos, y por el creador y experto, porque tiene la información, el cliente crea su carrito, hace una creación del carrito. Y después lo que hago es agregar a este cliente nuevo con su carrito, que está contenido en el cliente, lo agrego a la colección de clientes. Ahora, a ver esta pregunta. Empresa de pedidos sería el controlador. Sí, a eso le respondo que sí. Y después, ¿qué significan los dos puntos delante del nombre de la clase? Esto
estos dos puntitos es que E es una instancia de la clase empresa de pedidos. Entonces se dice, es una sintaxis de UML, que dice, le pongo un nombre al objeto E, empresa de pedidos, con minúscula, un objeto E, dos puntos, ¿de qué clase es? Los dos puntos dan introducción al nombre de la clase. Y lo de adelante es el nombre del objeto, que puede ser anónimo, dos puntos, nada. O sea, nada, dos puntos, el nombre de la clase, una instancia anónima, o le pongo un nombre o C, cliente, en minúscula. Acá tenés C, cliente. Si no pongo nada, puede ser anónimo. Puedo no ponerle ese C al carrito. Hago dos puntos, carrito, y lo subrayo, ese es el nombre de un objeto. ¿De qué clase es? Lo introduzco con los dos puntos. Cliente, ¿por qué el creador experto de carrito? Eso no entendí. Perdón, a ver. Bueno, yo lo que digo es, el cliente contiene un carrito, ¿está bien? O lo conoce. Entonces, el decir conocer, podrías decir, yo cualquiera de estos dos me sirve. El experto es porque tiene la información. El patrón experto, yo digo, ¿por qué crea el cliente un carrito? Uno de ustedes me podría decir porque es el experto, otro puede decirme porque es el que lo contiene. Entonces ahí estás usando cualquiera de los dos, de las dos heurísticas, porque lo contiene y porque tiene la información para hacerlo. Con lo cual, aplicás los dos. No, el experto no es el que hace todo por un solo paso, por la pregunta de Melody. Lo que yo les digo es, el experto es el que tiene la información para hacerlo. Quizá no lo contiene, pero tiene la información para hacerlo. En este caso, lo contiene y tiene la información para hacerlo. ¿Se entiende? O sea, la creación del cliente, del carrito desde el cliente, la justifico por los dos patrones, por las dos heurísticas, le llamo patrón heurística, ¿sí? Y después, lo de la empresa de pedidos, sí, también conoce a los clientes, se lo está pasando porque lo contiene y también conoce, podría ser, sí. Sí, 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 tranquilamente. Bien, a ver, lo que yo les quiero aclarar acá, a este punto, es que ustedes en todo momento tienen que tener presente, uno cuando, después uno lo hace como automáticamente, ¿no? Pero son cosas básicas todas, el controlador, el creador, el experto, bajo acoplamiento, alta cohesión. Son como conceptos, como heurísticas que uno tiene que tener presentes, no tiene que estar, que me sirven para justificar por qué hice tal cosa, si me lo preguntan, pero no es que yo tengo que poner en todos los diagramas, hice esto por el controlador, por el creador, lo tengo en cuenta en mente, pero no es que, o sea, lo estoy poniendo así para que uno vea por qué hizo de esta manera o por qué asoció, para que no tener asociaciones de más, para no crear desde cualquier lugar, ¿por qué creé esto desde acá o creo y después lo paso como parámetro? ¿Por qué lo hago afuera de un objeto, antes de una operación o dentro de la operación? O sea, justificar siguiendo algunos consejos, principios, heurísticas. Entonces uno las tiene en mente, pero son de sentido común. Es como decir, qué bueno que está que un objeto esté creado para una responsabilidad en particular, que no haga de todo o cualquier cosa. Es sentido común. Después uno le pone nombre a eso y dice alta cohesión. El objeto tiene que cumplir con alta cohesión. Pero uno lo tendría en mente porque si no le resultaría que no está cumpliendo con algún principio o con alguna lógica o sentido común en la programación en Internet. Y en un módulo también. Después acá tenemos otro, hecho con otro dibujador. Acá tenemos el checkout. Cuando el otro día también hablamos del checkout del cliente en Globo. Parecido al anterior, el controlador es la empresa de pedidos. Por el experto, la empresa de pedidos,
ven acá, controlador y experto. Por el experto, la empresa de pedidos crea al cliente, la empresa de pedidos es el controlador, la empresa de pedidos contiene pedidos, así que por ser el patrón, por la heurística creador, crea el pedido, y el cliente ya estaba creado, así que esto es por el experto, esto es por el creador. Y por el experto, por el patrón experto, el cliente agrega pedido a la colección de pedidos y vacía el carrito para una nueva compra, ¿no? Se hace el checkout. Pero bueno, les vuelvo a reiterar que es un tema de, ya sea por el controlador o por el experto, que uno eligió que las cosas sean lo más claras posibles, ¿no? Que no haya asociaciones de gusto, etc. Cuando uno tiene las operaciones en detalle especificadas como acá, ¿no? Como acá, uno ya tiene la operación, que la sacó del diagrama de secuencia del sistema, y le hace todo el envío de mensajes diciendo ahora qué objeto recibe qué mensaje. Entonces, cuando ya se realizó esta tarea para varias operaciones de los diagramas de secuencia del sistema que salieron de los casos de uso, uno puede volcar eso en el modelo de dominio. Entonces, armamos el diagrama de clases con eso. ¿Por qué? Porque le estamos agregando comportamiento al modelo conceptual. Entonces, ¿cómo hacemos para armar el diagrama de clases a partir de los diagramas de interacción de recién? Vamos a agregarle esos nombres de métodos analizados en los diagramas de interacción. Les ponemos visibilidad, tipos y visibilidad, agregamos asociaciones que sean necesarias, que hasta ahora no estuvieron, agregamos roles, navegabilidad, nombre y multiplicidades. Por ejemplo, si yo digo, tengo este diagrama de secuencia de interacción, ¿no? Donde, que corresponde a crear una compra en la librería. Que hice la delegación de compra acá, creé la línea de ventas de compra. Entonces, estos mensajes van a ir a parar a las clases que tenían el modelo del dominio. Entonces, van a parar acá, ¿ven? Van acá, van acá, van acá. ¿Está bien? El crear compra, el crear línea de venta. Entonces, ¿para qué me sirve todo este análisis? Para ir armando los diagramas de secuencia del sistema, del diseño, y volcar esas operaciones que van apareciendo cuando yo le escribo el diagrama de interacción de diseño a cada uno, diagrama de secuencia de interacción, voy volcando comportamiento en las clases candidatas, los conceptos o clases candidatas. Y eso hace que mi modelo del dominio empiece a tener comportamiento. Me faltaban los mensajes, ¿bien? ¿Se entiende esto? Me faltaban los mensajes. Entonces estoy poniendo mensajes en el modelo de dominio. Estoy poniendo comportamiento a las clases candidatas. Empiezo a agregar acá, o sea, voy volcando comportamiento en el modelo del dominio, con lo cual tengo un modelo de dominio que está, un diagrama de clases que está en formación. A medida que hago diagramas de interacción, voy volcando esos mensajes que aparecen a través del análisis y pensando qué heurísticas utilizar, los voy volcando en cada una de las clases correspondientes. Y si uno quisiera terminar mapeando esto, diría, bueno, tengo el diagrama de clase, las clases son clases, los atributos son variables simples o de instancia en Java, en Small, en el lenguaje que esté trabajando en ese momento. Los nombres de asociación, los finales de asociación, ¿se acuerdan? Los roles son también variables
simples y de referencia son variables de instancia en el lenguaje de programación, en código. Y los multiobjetos son colecciones. Entonces, hasta acá sería un pasaje del modelo del dominio a un diagrama de clases a través de buscarle el comportamiento a través de diagramas de interacción. Ahora, esto lo puedo mejorar, puedo extenderlo, puedo pulirlo al modelo conceptual. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, entonces, una forma es, si me piden algo más o necesito extender el modelo del dominio. Por ejemplo, yo tengo que el sitio ahora solo permite pago con tarjeta de crédito y no hay un lugar físico donde pagar porque es un sitio web de venta de libros. Entonces, el sistema suma un servicio de autorización de pago con tarjeta de crédito. Agregamos, por ejemplo, el atributo tarjeta al pago y agregamos la clase de autorización de servicio. ¿Sí? Vamos a ir analizando estas cosas que vamos haciendo y modificando en el modelo conceptual. Si el sitio solo permite hacer el pago con tarjeta de crédito, agregamos esto, ¿no? El atributo tarjeta al pago, para registrar el tipo de tarjeta con que se realizó el pago. El pago, entonces, es algo que se asocia con el cliente. Tiene monto, tarjeta, fecha. Ahora, si el pago se diferencia pensando en qué tipo de tarjeta estoy usando, por ejemplo, si tengo beneficios por distintas tarjetas que use a través de este sitio de venta. Por ejemplo, el pago se hace con tarjeta clásica, tengo un beneficio de pagar en 3 cuotas, nada más, sin interés. Si lo hago con la tarjeta de crédito oro, tengo una bonificación del 3% en el pago. Si lo hago con tarjeta platino, tengo una bonificación del 5% si el monto supera los 1.500 pesos. O sea, tengo distintos descuentos o formas de pago dependiendo de qué tarjeta que está metida acá como un atributo del pago, ¿no? Está agregada como un atributo del pago. Bien, entonces, ¿cómo solucionaríamos esto, no? ¿Cómo lo modelaríamos? En esta forma solamente estamos diciendo que hay una tarjeta para pagar, es un atributo. Con eso, modelado como un string, no nos alcanza para hacer todo esto. Entonces seguramente tendríamos que tener una nueva clase, como dice Tomás, algo que diga que hay una tarjeta y que dependiendo de qué tipo de tarjeta me van a hacer descuentos o tengo bonificaciones o formas de pago. Entonces, si uso un if, está muy mal porque no estaría usando una nueva clase y lo que estaría haciendo es un case, cosa que está muy mal vista en orientación a objetos, no es flexible. Entonces, bueno, seguramente que lo resolveríamos usando conceptos de orientación a objetos. Yo acá debería tener una tarjeta y no solo una tarjeta, sino delegar en el subtipo de tarjeta la forma en que me hagan el descuento, ¿no? La bonificación. Entonces, voy a descubrir nuevas clases para evitar preguntar por el tipo o valor de un atributo. Y ahí uso polimorfismo, que es otro concepto o heurística que tengo que tener en cuenta cuando modelo. Porque si esta expresión de que había una tarjeta, que el pago se hace solamente por tarjeta, que dependiendo de la tarjeta hay distintas formas de descuento y de pago, el if no es flexible, el uso de un atributo es inadecuado, entonces uno de los conceptos fundamentales, tanto como la herencia, es también el polimorfismo y decir, bueno, entonces, debemos poder delegar en el tipo de la tarjeta el cálculo de la bonificación. Sí, Tomás, así sería. Entonces, debemos agregar una nueva clase con subclases que resuelvan esto aplicando polimorfismo. Entonces, tenemos esto que está feo, peor, y esto está mejor.
que dice que el cliente conoce al pago, el pago separa la tarjeta como una nueva clase y la tarjeta puede ser clásica, oro, platino. Muy bien, la clase tarjeta y subclases del tipo de tarjeta. Y acá va a estar la bonificación, tengo que delegar, tengo que seguir delegando. Entonces ahí uso polimorfismo. ¿Dónde aplico polimorfismo? Bueno, acá. Tengo, este dibujito significa que tengo 3 subclases de tarjeta, tarjeta es abstracta, por eso está en cursiva. Lo digo para el que no está familiarizado con el UML y las clases abstractas. La bonificación puede estar en parte implementada, en parte no, pero en general la pongo concreta en las subclases y delego en cada subclase, con lo cual el tipo de pago va a ser una instancia de clásica o una instancia de oro o una instancia de platino. Y también hablábamos de que el pago puede estar autorizado o no. Si yo digo, bueno, el pago está autorizado o no autorizado, ¿es bueno subclasificarlo al pago o no? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? No. Es malo subclasificar, está bien, no es bueno. Bueno, podría ser un booleano o no, o podría ser, o sea, antes que subclasificar, es mejor que sea un booleano, pero si algo de que un pago esté autorizado y cómo me manejo, si algo hay comportamiento en la forma, en el estado en que está el pago, lo que puedo hacer es separarlo en otra clase. Podría ser que esté o no autorizado y que sea un proceso que termina ahí. O sea, eso también hay que analizarlo, no es que siempre tengo que crear una clase estado y las subclases. Pero antes de esto es lo peor. Lo peor es subclasificar el pago. ¿Por qué? Porque un pago de no autorizado pasa a autorizado y es el mismo pago. Simplemente le cambia una variable. Con lo cual, o una relación, ¿no? Que sería una variable también. Yo tengo el pago y mi estado tendría que cambiar en este caso, en el peor, tendría que cambiar de clase a una misma instancia, y eso es malo. Eso es no deseado en objetos. ¿Ah? Y otra cosa que agregamos en esta clase, que no lo estábamos dando en esta clase de teoría, es un concepto, que después lo van a ver cómo implementar en Java, por ahora lo modelamos, que tiene que ver con las entidades que son propias de las identificaciones de conceptos del dominio de mi problema, con otras pseudoclases que son los value objects. Llamamos entidades o entity a las clases del dominio del problema, lo que les decía recién, ¿no? El lib, la especificación del producto, la línea de venta, la compra. Bueno, todas esas tienen un identificador, son modificables y comparables por identidad, son objetos. Objetos del dominio de mi problema. Y yo puedo cambiarle los valores, tienen variables de instancia que puedo modificar. En cambio, un value object son otros conceptos que en general no los tengo que modificar, no son modificables. ¿Sí? Son comparables por contenido. Esto es también para nutrir un poco más al modelo del dominio y poder reconocerlos. ¿Vieron cuando vimos descubrir conceptos y atributos? Bueno, había atributos que podían ser compuestos. Esos atributos compuestos, quizá yo necesite hacer, por ejemplo, una dirección, una fecha, la moneda de un país, ¿no? En qué unidades se mide algo. Entonces, a mí no me importa la identificación, sino me importa el contenido. Entonces, a eso los llamamos objetos de valor. Objetos de valor o value object son objetos que me interesan por su contenido. ¿Sí?
Entonces no los voy a comparar por identidad, sino por igualdad de contenido. En general no viven por sí mismos, o sea, son como parte de otro, pero son un poco más que un atributo, entonces los puedo modelar aparte. Lo que sí son inmutables, o sea, no los modifico. No le defino setters. Ahí está. Bueno, ustedes saben más que yo. Yo ahora lo que hago es agregarlos a la clase de modelado, decir cómo los vamos a modelar en UML. Los enums son value objects. Muy bien. Entonces, creo que lo saben mejor que yo, así que si un value object no es inmutable, entonces no es un value object. ¿Cómo lo identificamos en el modelo? Cuando estamos modelando, moneda, fecha, dirección, ¿cómo lo representamos? Por ejemplo, yo digo que la persona conoce su dirección, ¿no? Le pongo el nombre, el DNI, pero digo, conoce su dirección, le pongo como el abstract, como si fuera abstract un estereotipo, adelante le pongo el estereotipo, value object, acompañando el nombre del value object, ¿no? De la clase. Y ahí le pongo más parámetros. Ustedes dirán, bueno, pero no tiene más variables de instancia. No tiene comportamiento, quizás sí, ¿no? Porque debe tener getters. Debe tener los getters que me permiten tomar por partes sus valores. Entonces, es más que un atributo simple. Entonces, lo hago de esta forma. Lo puedo modelar de esta forma, como los enums. Muy bien. Bueno, creo que eso no... A ver. Sí, la persona puede cambiar su dirección, cambia toda. Cambia el value object que tiene la persona asociada como dirección. O sea, lo sobreescribís al value object. No haces no le cambias la dirección por partes. La persona sí puede cambiar su dirección. Lo que no puede cambiar es la dirección por sí misma. Yo no puedo decir el código, o sea, en todo caso pongo otra, la cambio por otra dirección. Es como cambiar, yo te doy a vos, creo otro, exacto. Le asigno uno completo, exacto. Yo te digo a vos, tengo este billete creo que decía por ahí, no sé si lo decía en el anterior. Acá, un billete de 100 pesos argentinos, lo puedo cambiar por otro, pero no cambio el papel, después el valor que tiene el billete o el tipo de peso, lo cambio por otro. Entonces la dirección la cambias completa, porque, o sea, salvo que lo cambias todo, exacto. Listo, eso. Pero sí la persona cambia la dirección, pero la cambia como un todo. Salvo que la persona tenga, estaría mal, pero que la persona tenga algo que se llame, no sé, calle, pero que como que esté suelto los atributos de una dirección, entonces la cambio de a una. Bueno, creo que esto es todo lo de value object, tampoco es para tanto, es tan importante. Bueno, lo que quería decirles es que si lo van a modelar con UML, lo hagan usando el estereotipo value object delante del nombre del value object. Sí, esto significa que una persona crea un value object dirección con todos los parámetros. Exacto. Algo así. Sí, así. Muy bien. Bueno, vamos a agregar unas heurísticas que tienen que ver con lo que estuvimos hablando recién y ya después les doy los solid y herencia versus composición, que era lo que me gustaba llegar para discutirlo, pero me parece que queda claro, ya alguno lo había visto y hasta me encontré un error en mis transparencias. Polimorfismo es agregar es otra de las heurísticas, otro de los principios, usar, siempre que pueda usar polimorfismo, ¿sí? Es el ejemplo que vimos previamente. El sistema de venta de libros que soporta distintas bonificaciones, dependiendo del pago con tarjeta de crédito. Bueno,
Si depende del pago con tarjeta, lo tengo que delegar hasta que la bonificación dependa de la subclase correspondiente. Nunca pregunto por subclases si las tengo modeladas. ¿Es del tipo D? ¿Es subclase D? ¿Es tipo crédito platino? No, nunca pregunto. Porque si yo tengo en un modelo, si a mí me das a corregir un examen que tiene tarjeta con subclase crédito, oro, platino, esas son las subclases, y después en el código dice, es de tipo platino, entonces, ¿pertenece a este tipo? ¿La estanció? ¿Pertenece a este tipo? No le tengo que preguntar. Eso es dinámico. En ejecución, el sistema va a saber que ya es de ese tipo, entonces no tengo que preguntar por el tipo, con lo cual eso está mal. Para eso puse subclases. Si las pongo, si las modelo, ahora si pongo en un estado autorizado o no autorizado con un booleano, bueno, preguntaré por el booleano. Pero si yo subclasifiqué, está muy mal que eso no lo utilice. Como la bonificación del pago varía según el tipo de tarjeta, deberíamos asignarle la responsabilidad de la bonificación a los distintos tipos de tarjeta. Bien. El polimorfismo nos permite sustituir objetos que tienen idéntica interfaz, ¿no? O sea, ustedes saben que el polimorfismo es que tenemos objetos con del mismo protocolo que lo implementan a su modo, ¿no? Entonces, si tienen idéntica interfaz, podemos sustituirlos en la implementación. Ahora hay más heurísticas o principios, que son los SOLID, que hablan de esto también. Otro, ya, agregamos a las 5 heurísticas iniciales, agregamos polimorfismo y no hables con extraños. La descripción de no hables con extraños es evitar diseñar objetos que recorran largos caminos de estructura y enviar mensajes a objetos distantes. En todo caso, le envías mensaje al que está al conocido y el conocido hará los cálculos, como hablamos hoy de cálculos derivados, pero no enviar mensajes a objetos indirectos, aunque esté, digamos, aunque no dé un error. ¿Y quiénes son los conocidos? ¿No? El self o this en Java, un parámetro es conocido, un objeto que esté asociado a sí mismo, a self o this, un miembro de una colección que sea atributo de self o this, un objeto creado dentro del método, y los demás son extraños. Así que a eso no le mandamos mensajes. A los que conozco porque son variables de instancia, porque son parámetros del método, son variables de instancia del receptor, son parámetros del método, están asociados, son miembros de la conexión que conozco, o son un objeto creado dentro del método. Los demás son extraños. Por ejemplo, acá tenemos otra vez con este del, no, este es distinto, es monto entregado a una librería con el pago. Yo digo, bueno, voy a crear un pago y le digo a la compra que cree el pago y después le digo el monto entregado, que me lo entregaron a través de la librería, te lo digo al pago directamente. Desde la librería al pago. ¿Por qué está mal esto? Porque así estoy forzando a que la librería conozca la colección de pagos, siendo que el pago está asociado directamente con la compra. Se relaciona, perdón, quiero contestar también las preguntas. Santiago, ¿se relaciona con el encapsulamiento de lo que estoy hablando? Se relaciona con bajo acoplamiento y con encapsulamiento, no hables con extraños, habla de otros objetos. Habla de otros objetos. Las variables de distancia son las que tengo, las que conozco directamente. Se relaciona más con las asociaciones que con el encapsulamiento. Y en este caso, que estábamos hablando, por esta forma de diagrama de secuencia, yo tendría que conocer desde librería a los pagos, al pago correspondiente a esta compra. Entonces, ya la compra de por sí debería ella conocer porque el pago está asociado a una compra.
no a la librería en general. Todo pasa dentro de la librería, pero la compra es la que genera un pago, es la compra. Se compró algo, se paga. Entonces, seguro que en el modelo de dominio o en el diagrama de clases final va a haber una relación entre compra y pago, entre objetos compra, objetos pago. Ven acá, con respecto a la pregunta de los 2 puntitos, me voy un poco, pero estos son anónimos, ¿ven? Son objetos anónimos y los 2 puntitos dicen de qué clase es. Acá tiene nombre el objeto P de clase pago. Bueno, este está mejor, porque este dice que la librería no le queda más remedio pobre de crear la compra, pero después que el pago lo cree le dice cuánto monto se pagó a la compra, y la compra se encarga de, si el pago no estaba creado, crearlo, que acá no lo crea, pero bueno, si el pago no estaba creado, crearlo y ponerle el monto. Faltaría crear acá. Algo así. Y ahora llegamos a los principios que son más de diseño, estos, heurísticas o principios SOLID. Ahora les explico, esto también es agregado este año, ustedes son unos privilegiados porque extendí mis teorías, incorporamos un poquito más de diseño. Son todas consejos, heurísticas muy básicos, porque patrones de diseño más depurados van a ver en objetos 2. O sea, ahí ya tienen un diseño y lo tienen que mejorar. Acá no tenemos un diseño, arrancamos desde el análisis y llegamos aplicando heurísticas en el análisis, asignación de responsabilidades. Y ahora a una revisión de nuestro diseño con más consejos o principios a tener en cuenta. Pero siempre partiendo de que no tenemos nada, no tenemos un diseño previo. Estamos tratando de analizar un enunciado, tenemos un problema y llegar a una solución orientada a objetos. ¿Bien? Entonces, dentro de esta solución orientada a objetos, tenemos estos principios SOLID, que simplemente los vamos a enunciar, pero para que los tengan muy en cuenta, ¿no? SOLID es porque cada uno empieza con una de estas letras, en inglés, por supuesto, pero bueno. Promueven un buen estilo de programas, de diseño, perdón, programación. Todo tiene que ver con la programación, pero porque después surge que la programación es directo, ¿no? Si yo tengo un buen diagrama de clase completo en UML, la implementación es directa, la transformación. Promueven estas heurísticas que ya las vimos con Larman, alta cohesión y bajo acoplamiento, pero SOLID, los principios SOLID están explicitados en el libro, en el libro de Martin, ya les puse hasta los capítulos, ¿no? En este libro de Martin. Y son, con la S, el principio de responsabilidad única, por la S, single. Y este es más de lo mismo en cuanto a alta cohesión. Principio de responsabilidad única, una clase debería cambiar por una sola razón, dice acá. ¿Qué significa cambiar por una sola razón? Que se le pida modificaciones respecto a una sola tarea. Entonces, cambiar, modificarse, que se le asignen cosas, que se le pidan cosas. O sea, una clase debería ser responsable de una tarea específica, que aunque le lleve varios mensajes a hacerla, sea una tarea en sí. Y modificable por una sola razón. Mantener alta su cohesión. Alta cohesión. El principio Open Closed Principle tiene que ver con entidades de software, clases, módulos, funciones abiertas para extender, pueden ser, para extensión podemos hablar como de subclasificación, de subtipado, y cerradas para modificación. O sea, si yo la extiendo, está bien, porque hago una implementación, un modelo abierto que pueda extenderse, un diseño abierto a nuevas funcionalidades y cerrado a modificaciones porque no quiero cambiar el diseño que ya tenía. Esa es la idea. No emparchar, sino agregar funcionalidades. Entonces, open, close, open, close. Bueno, entonces, abierto a extensión, cerrado a modificación.
ser capaz de añadir nuevas funcionalidades y cerrado a modificaciones en el sentido de cambiar lo que ya está hecho, al diseño existente. El L tiene que ver con el principio de sustitución. La traducción es sustitución y tiene que ver con Liskov, una autora, claro. El open close, sí, es difícil. Yo la verdad que se hacía tan largo esto como la introducción es a título, podés ver en el libro que está digital, si querés, está compartido en la bibliografía de la materia, el open close, Santiago. Por eso puse incluso los capítulos, porque están con ejemplos. Se me hacía otra teoría otra clase, que como no les pedimos que muestren dónde lo están aplicando, pero sí yo lo veo como en el sentido de, perdón, voy a cerrar acá, el sentido de que yo lo que quiero es, a ver si puedo volver, ahora hice lío, quiero añadir quizá una nueva funcionalidad, sería, bueno, tengo una extensión, se le llama agregar, por ejemplo, una subclase. Entonces yo puedo agregar una subclase sin modificar lo que ya tengo. Y en la subclase agrego funcionalidad que depende de un nuevo tipo del supertipo. Entonces lo extiendo, pero no estoy modificando ni las clases hermanas ni la superclase. Yo lo veo por ese lado. El de Liskov tiene que ver con, claro, exacto, lo que está implementado no lo tendría que modificar. El de Liskov tiene que ver con la sustitución en cuanto a, si yo estoy usando algo que es, por ejemplo, una figura, y puedo reemplazarla, una figura como abstracta o genérica, tiene que ver con el genérico, ¿no? O la puedo reemplazar por subclases, por las subclases A, B, C, D, ¿no? Dice acá, los objetos de un programa deben ser intercambiables, lo dice la autora Liskov, Rebecca Liskov, por instancias de sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del programa. O sea, esto es un uso correcto de herencia, is a, ¿no? Yo digo, un cuadrado es una figura geométrica, un círculo es una figura geométrica. Si puedo hacer ese reemplazo is a, estoy haciendo un uso correcto de herencia, y que polimórficamente puedan dibujarse todos, y cada uno a su forma, todas las subclases de figura. Yo me imagino esto con el principio de sustitución. ¿Sí? Creo que a ver. Bueno, un cuadrado es un rectángulo, su clase de su clase, perfecto. Exacto, que tiene sus cuatro lados iguales, perfecto. Pero lo que yo les decía es, quizá más genérico todavía, figuras, sí, figura de cuatro lados, podría ser figuras en general. Yo podría decirle a un círculo dibujate, a un rectángulo dibujate, y a un, no sé, a un polígono dibujate. Rectángulo no es un polígono, así que no. A un polígono dibujate, a un círculo dibujate. Y los dos se dibujan, pero cada uno con su forma específica de dibujarse, o mostrarse o imprimirse. Entonces, este principio de sustitución tiene muy pegado a uso correcto de herencia y polimorfismo. El ISA es una herencia de comportamiento, se comporta como, puedo reemplazarlo por, yo digo un animal, y uso mamíferos y vertebrados, invertebrados, todo eso lo puedo reemplazar por y no por la estructura no por el estado, por su estado interno o variables de instancia, sino por el comportamiento.
Por la I tenemos las clases que tienen interfase, el principio de dividir o simplificar las interfaces, ¿no? Las clases que tienen interfaces voluminosas son clases cuyas interfaces no son cohesivas. Fíjense esto. Ahora que saben lo que es cohesión, ¿por qué? Porque si las interfaces son muy, en inglés estaba fat, ¿no? Gordo, son muy gordas, yo le puse voluminosas porque son muy grandes, o sea, tienen demasiado protocolo las clases para implementar las interfaces. Si las interfaces son muy voluminosas, las clases que las implementan tienen que implementar todo el protocolo de la interfaz. Entonces, la interfaz ya saben que está vacía totalmente y la clase la implementa. Entonces, la clase que las implementa tienen que tener todo ese comportamiento que quizás las hagan no cohesivas. Entonces, están forzadas a implementar todos los métodos que están especificados en la interfaz. Con lo cual, interfaces voluminosas generan clases con muy baja cohesión. Entonces, no son cohesivas, lo cual está mal. Entonces, arranquemos por interfaces delgadas, no voluminosas, simples, con pocos métodos. Esa sería la idea de este principio del ISP. Las clases que tienen interfaces voluminosas son clases cuyas interfaces no son cohesivas, seguramente, y entonces ellas tampoco van a ser cohesivas, van a tener baja cohesión. Y habíamos pedido alta cohesión. ¿Está? Bien. Y finalmente, el principio de dependencia invertida dice, los módulos de alto nivel de abstracción no deben depender de los de bajo nivel. Dicho en otra forma, las abstracciones no deben depender de detalles, los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Y a qué llamamos? Bueno, esto es básico. Estos son, a ver, ¿cómo son principios básicos de la programación? ¿No? Ya ni siquiera de la programación orientada a objetos, ¿no? Esto es básico en el sentido de que módulos, objetos, abstracciones, yo digo módulos de alto nivel, esto ya lo vieron en el ingreso, ¿no? En el curso de ingreso, en quinto año del secundario. Se refiere a los objetos que definen qué es y qué hace el sistema, qué es y qué hace, es de alto nivel de abstracción. Hablamos de abstracción. Yo cuando estoy a más alto de nivel de abstracción no digo cómo resuelvo algo, sino digo qué quiero resolver, qué es y qué hace el sistema. Los de bajo nivel no están tan relacionados con la lógica del negocio del programa. No definen el dominio, sino cómo implemento ese dominio. ¿Qué mecanismo de persistencia voy a usar? ¿Qué acceso a redes? ¿Cómo accedo a las redes? ¿Cómo implemento esto? ¿Qué algoritmo de ordenamiento voy a usar? Esto es lo mismo que hablar de abstracciones y detalles. Si hablo de abstracciones, hablo de protocolos, o interfaces o clases abstractas. Si hablo de detalles, hablo de las implementaciones, o sea, de los métodos concretos, mecanismos que voy a usar para implementar esas abstracciones. Así que bueno, y esto de la inversión tiene que ver con, al separar el alto nivel del bajo nivel, tengo implementaciones concretas que puedo intercambiar, ¿no? Relacionan respecto a las implementaciones que tengo, ¿no? Respecto a una misma abstracción, yo tengo una misma abstracción y la puedo implementar de distintas formas sin cambiar la definición de la abstracción. O sea, yo puedo dejar igual, el mismo protocolo, puedo entrar a la clase por el mismo protocolo y puedo cambiar su estado interno. ¿Por qué? Porque estoy separando las cosas. Me estoy abstrayendo en la especificación y me hago concreta en la programación. Es lo mismo que hacer el modelo y la implementación. La implementación es el código
Y yo tengo que, bueno, ese tiene que ver con el encapsulamiento, con tipo de dato abstracto, tiene que ver con todo eso. Entonces, yo podría tener independiente la especificación de la clase con cómo implemento la clase. Esa es la idea. Por ejemplo, un método que pregunte una dirección de memoria. Claro, sí, bueno, eso ya es muy malo. Sí, señor. Sí, Santiago. Entonces, lo de invertir, que dice acá, inversión de dependencia, es que puedo separar bien, no ser dependiente de la abstracción del detalle, entonces yo puedo intercambiar una implementación concreta por otra implementación concreta cualquiera respecto a la misma abstracción. Creo que eso es claro. Por eso me detuve en esto. Que a ver, ya les digo, es ágil orientado a objeto, es ágil para cualquier tipo de programación. Siempre hay una separación entre lo que es la especificación, quien debería verla, y el código. Bien. Y finalmente, el último tema de esta clase es reuso de código respecto a herencia versus composición. Algo que el que ya vio el material, bien se lo entendió. Si no lo vieron, la idea es que lo entendamos juntos. Pero es algo muy, a ver, muy básico y a la vez un error en el que podemos caer cuando usamos por demás el tema de la herencia. La herencia es muy útil siempre que cumplamos con la herencia de comportamiento, con el is-a que decíamos hoy, es un ejemplar del otro. Perdón, antes de arrancar con esto, acá veo que hay una pregunta, pero no sé si ya... yo no entiendo los términos que usa de caja blanca versus caja negra. Ah, bueno, pero todavía no llegué ahí. Ahora lo vemos. Entonces, respecto a lo que dice Federico, lo explico ahora. La herencia de clases, cuando hablo de herencia total, pienso lo entienden todos, lo vieron con Gustavo. Yo cuando uso herencia simple usamos, y debo conocer todo el código que se hereda. A ver, perdón. No sé por qué explotar todo. Lo que haces es... Se ríe. No es abusar de la herencia, es que es mal uso. O sea, estás modelando, diseñando mal. Pero bueno, a ver, vamos por partes. Primero vamos a ver los conceptos, después si queda algo sin entender, hacemos preguntas. Entonces, ¿qué significa que reutilización de caja blanca? Cuando yo digo, estoy hablando de reuso de código y herencia versus composición. En los dos casos, reutilizo código. Cuando uso herencia y cuando uso composición. En el caso de la herencia, yo heredo todo lo que tengo en la superclase y también lo que esa superclase hereda de su superclase y así en la cadena de herencia. Entonces, ¿por qué se le llama reutilización de caja blanca? Porque yo tengo que ser consciente de lo que heredo. No es que heredo y después hago, bueno, pero a mí me sirve de todos esos métodos que heredo, me sirven dos. Yo heredo y heredo todo. Entonces, ese objeto, cuando yo utilizo la clase que puse como subclase de otra, hereda todo lo que venía en la superclase, en la cadena de superclases. Entonces, yo digo, bueno, esta clase B es subclase de la clase A y B tiene todo el comportamiento nuevo que yo defino en B y hereda todo lo que tiene A y lo que tiene la superclase de A, etc. Y todo eso puede que me sirva o no. Si no me sirve, quiere decir que estoy definiendo una herencia que no está bien definida. Porque yo tengo que tener, la de caja blanca es que yo veo todo eso y que tengo la implementación de todo eso que heredo y puedo reutilizar todo eso que heredo. Tengo la posibilidad y como la obligación no, pero está todo abierto a que yo heredo todo eso. Entonces cualquiera le puede mandar, por ejemplo, un mensaje, agregar en cualquier lugar a un array, si yo lo hago dependiente de un array que es limitado, yo podría decirle agregar al principio del primer elemento un array que es fijo, por ejemplo. Entonces, eso no lo quiero hacer. Entonces debería
anular. Si yo heredo cosas que no quiero usar, tendría que anularlas o redefinirlas. Entonces es de caja blanca. Yo tengo que saber todo lo que heredo, conocerlo. Es de caja blanca porque lo conozco. Le llamo caja negra a las cosas que puedo no conocer porque utilizo solamente la interfaz del otro. Me compongo con el otro, uso la interfaz. Lo heredo, uso todo, no la interfaz. Uso lo que está implementado en el otro. Por eso es caja blanca. Entonces, lo que estuve hablando recién, creo que está acá, usualmente debemos redefinirlo, anular métodos heredados, porque los heredo, la implementación heredo. Si yo compongo, compongo a través de la interfaz. Si heredo, heredo lo implementado, toda la implementación de las clases. Es interno. Si cambio la superclase, se propaga a las subclases. Esto es re importante. Si yo cambio algo que estoy compuesto de línea de venta y se modificó algo en línea de venta, a mí no me afecta. Bien. Herencia de estructura versus herencia de comportamiento. Nosotros vamos a basarnos en la herencia de comportamiento. Eso quiere decir que yo digo, un mamífero es un animal y tiene que ser un animal. O sea, no tiene que hacer cosas de un vegetal, tiene que hacer cosas de un animal. No voy a heredar estructura, no me importa. La estructura la heredo, pero no voy a hacer herencia por estructura. No porque se parezca en su forma, sino por comportamiento. ¿Sí? Por comportamiento voy a definir herencia. Y la herencia es útil para extender la funcionalidad del dominio de la aplicación. En cambio, cuando hago composición de objetos, la reutilización es de caja negra, porque compongo en forma dinámica, no compongo. Fíjense la diferencia. Cuando yo digo esto hereda de esto, ya lo hago en forma estática, previo a la ejecución. Cuando reutilizo, me compongo en forma dinámica. Yo digo, bueno, la compra conoce una línea de venta que la creo en ejecución y la compongo. O sea, totalmente más dinámico es la composición que cuando hago una jerarquía de herencia. Se reutilizan a través de la interfaz cuando es caja negra. No tengo necesidad de conocer el código porque no lo voy a modificar. Yo uso objetos o conozco objetos de la otra clase por composición, por conocimiento, pero no voy a modificar al otro. En cambio, si a mí se me modifica la superclase y soy una subclase, ahí ya tengo otro comportamiento que no lo esperaba, por eso tengo que conocerlo, es de caja blanca. Bueno, a través de las relaciones de composición se pueden delegar responsabilidades entre objetos, o sea, es mucho más dinámico, ¿no? La composición. Y acá les puse esta filmina para que lo relacionen con las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Decimos, las clases y los objetos creados mediante herencia están estrechamente acoplados. Hay mucho acoplamiento, que no tiene que ver con, no tiene que ver con asociados, sino relacionados fuertemente, ¿no? La subclase fuertemente relacionada con la superclase. Cambio algo en la superclase, la subclase repercute en ella, porque la hereda. O sea, es básicamente eso. En cambio, las clases y objetos que están relacionados a través del reuso, a través de composiciones, están débilmente acoplados, lo que significa que se pueden cambiar más fácilmente los componentes sin afectar el objeto contenedor. Eso en cuanto a la composición, ¿no? O sea, yo puedo cambiar un objeto. Después, las asociaciones en todo el diagrama en general, yo dije, manténganlas lo más desacopladas posibles. Pero fíjense, si yo ya genero relaciones de herencia, si ya tengo que ponerme a ser cuidadoso en no acoplar mucho con conocimiento o asociación, imaginen si yo genero muchas relaciones de herencia que no tienen, que están mal relacionadas, que están mal generadas. Puede ser como lo que dijo no sé quién, que explota todo, no, está todo mal el diseño, ¿no? Aparte que explote.
Y acá les hice un ejemplito del mal uso de herencia respecto a usar herencia de estructura y no de composición. Yo digo, y no pensar en el es un, ¿no? Por ejemplo, yo acá les traje una simple implementación de una pila, como subclase de ArrayList. Bien, entonces digo, la clase pila es subclase de ArrayList. Eso está bien mal. No es incorrecto, lo que es muy mejorable. ¿Por qué? Porque si yo digo que pila hereda de ArrayList, yo puedo definir comportamiento de pila. Digo push, pop, y uso adentro uso mensajes que puede recibir comportamiento de ArrayList. Genial. Pero también heredo todo el otro comportamiento que tiene ArrayList, lo heredo. Todo heredo. Heredo todo. No solamente voy a tener push, pop, empty, pick, con sus implementaciones, pero también voy a tener, a ver si soy clara, la interfaz voluminosa que heredo de ArrayList. Tengo todo. Voy a tener la interfaz voluminosa de ArrayList, más lo que yo acabo de definir para stack. Yo para stack definí push, pop, pick. Perfecto, eso funciona, no sé, quizá está mal escrito, pero la idea es, hereda de ArrayList, porque también heredo add en cualquier posición por índice, y eso una pila no lo hace. ¿Cumple con el es-un? ¿Una pila es un ArrayList? No, porque tengo, no, como dice Tomás, no, porque tengo remove de una posición a otra. ¿Le puedo quitar en el medio elementos a una pila? No. ¿Le puedo agregar en cualquier lugar por un índice? No. ¿Puedo limpiarla toda sin tener ningún miramiento? No. Tengo mucho comportamiento que heredo, porque lo tengo, porque dije que extiende a ArrayList, que es una subclase, que no lo tengo que usar, lo tengo que eliminar, anular o redefinir. Con lo cual es un mal uso, por eso les pongo acá, mal uso de herencia. ¿Está? Lo dejé todo por escrito, pero al explayarme pienso que les quede un poco más. El ejemplo tiene errores de diseño. Y acá están escritos también. Uno semántico que es por significado. Una pila no es un ArrayList. O sea, stack no es un subtipo adecuado de ArrayList. No cumple con is-a. Esto lo agregué todo para que ustedes se queden tranquilos de por qué esta mujer dice que no, la profe dice no es un. Porque se supone que la pila cumple con algo semántico, el significado. Lo semántico es el significado. ¿Qué significa que una estructura de datos sea pila? Que el último en entrar es el primero en salir. Genial. Y todo lo demás no lo hace. Entonces no es un ArrayList. Y el otro es mecánico porque, heredar de ArrayList viola el encapsulamiento, o sea, yo estoy diciendo es un ArrayList, pero porque quiero implementarlo con un ArrayList, no porque quiero que sea un ArrayList. Entonces estoy usando una herencia que no me sirve, es una herencia de estructura. Entonces lo que sí me serviría es usar ArrayList para implementar stack, pero no para heredar de ArrayList, sino para implementar, no para que herede de ArrayList, sino para implementar los elementos de una pila y que de eso uso lo que a mí me sirve. O sea, implemento los elementos, pero no lo uso para heredar. Entonces, digo, bueno, ArrayList simplemente implementa elementos, pero la clase stack no hereda de ArrayList. La clase stack se compone
de un array list, también puedo decir se compone, porque lo usa como una colección interna. Lo usa como una colección para mostrar sus elementos, para implementar sus elementos, usa un array list genérico. Entonces, con ese array list interno, nadie tiene por qué saber cómo hago yo el push, el pop, empty y pick, que es mi interfaz. Internamente puedo usar un array list, puedo hacer otra cosa, no importa. ¿Está? Yo ahí implemento y siempre la interfaz de stack es simplemente push, pop, empty, pick. En el otro caso era push, pop, empty, pick y el add por índice, el remove, todos esos también eran la interfaz de stack en el otro ejemplo. ¿Sí? En el otro ejemplo, en este, teníamos toda la interfaz de ArrayList y toda la interfaz de stack, porque le heredaba toda la interfaz de ArrayList. En cambio, en este tengo solo esta interfaz. Si quiero, o sea, podría haber hecho la clase para que se vea. Lo uso simplemente para implementar los métodos y en ese momento, internamente, ya sé que es una ArrayList, pero cuando estoy implementándolo. Desde afuera, solamente veo push, pop, empty, pick. Si yo lo hago como subclase de ArrayList, veo eso y veo todos los mensajes que puede entender un ArrayList. Bueno, entonces, en este caso, si yo digo, bueno, hay una pila doble que pone por un extremo, pone y saca de un extremo y pone y saca del otro, entonces sí, quizá una pila doble hereda de pila y hace algo más, porque lo que hereda de pila está bien heredado, pero y le agrego algo más. En este caso tengo que anular mucho comportamiento y eso es malo, con lo cual está mal la herencia en este caso. Bueno, entonces componer con ArrayList para contener la colección de objetos, conteniendo la colección de objetos de la pila, es una opción de implementación que permite ocultarla públicamente. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende, chicos? ¿Quieren preguntar? Bueno, gracias. Espero que se entienda. ¿Quieren? Nos quedan unos minutos. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Quieren preguntar algo? O sea, para solucionar este problema, faltaba esto. Además, el uso o composición permite reducir y mantiene el encapsulamiento. Así que bueno, quedo a disposición si quieren preguntar algo. Estoy acá. A ver. Hola, profe. ¿Está bien? Matías, Sí, sí, sí. sí te escucho, decime. Bien, de esta clase, empezando por la diapositiva 6. Sí, voy a la diapositiva Sí, 6. sí, sí. Eh, lo que sería, contiene objetos A y registra instancias de A. ¿Es lo mismo? ¿Contiene de estas o de las otras? No, de esta clase de hoy. Ah, bueno, espera que ahí llego. No sé, Sí, sí. tengo miedo de salir de acá y que Claro, pasarte pierda largo y que se cierre la ventana. ¿Me pasé? Ah, no, ¿No? la 6 me dijiste, ¿no? Sí, la 6. Contiene objetos de A. Vamos. Contiene objetos de A. Registra. Agregación. Pará, ¿me preguntaste la diferencia entre cuál? A ver. El primero y el segundo. Entre contiene objetos y registra instancias. Sí,
tiene más que ver, el B contiene objetos de A, ¿te acordás que había como, es muy parecido esto, pero el primero y el segundo, pero lo que tiene que ver es en la contención física, ¿te acordás? Como Ujú. Sí, una agregación, variación. composición. Claro, como que sí o sí, como contención en forma, bueno, este usa en forma exclusiva, pero este lo crea porque los contiene, contiene objetos de agregación o composición. Yo lo veo como que fuera en forma física. Claro. Exclusiva puede que no, física podría ser. Como Sí, que, no más. sé yo, un estante está en un local. Y el otro registra instancias, podría ser, registra en la especificación de un producto en un comercio, pero es todo software. En cambio, el otro podría ser que está modelando algo que es concreto, que es un Ok, objeto creo que entendí. del mundo real. Claro, o sea, Pero al final en el modelo es más o menos lo mismo. sí, sí, sí. Claro, se traduce lo mismo. Claro, contiene objetos sería, por ejemplo, una sucursal que contiene, no sé, CDs. Claro, claro, o una facultad que contiene departamentos de Claro, compra, de alumnos, bueno. Y el otro registra instancias, registra profesores, clientes alumnos. de crema, pero por ahí no es lo mismo que contenedor porque el departamento de contable, si no es de esa facultad, ¿de quién es? De otra no, ¿viste? Es el departamento contable de esa facultad. En cambio, si vos decís registro un cliente, el cliente se puede registrar. En esta empresa, o sea, el cliente puede ser, yo soy cliente de un banco y puedo ser cliente de otro banco. Como que no es Mm, agregación fuerte y eso. claro, ok. Ay, se escucha con eco. Si no Mm, estoy bien, así no puedes hablarlo bien. ¿Alguna sí, otra sí, pregunta? parecen ruidos. Sí, sí, tengo un par más. Eh, Decime. Después, diapositiva 18. Modelo del dominio y modelo conceptual. Hablamos lo mismo, ¿no? Porque el dominio tenía clases conceptuales. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿Listo? lo mismo. Y de la diapositiva 12, diagrama de secuencia del sistema contra diagrama de secuencia del diseño. Bueno, el diagrama de secuencia del sistema es los que hicimos, que tenemos en las otras transparencias. Ujú. Bueno, son los que tienen actor, sistema. Ajá. Tienen dos objetos, Sí, el actor y el sistema como un objeto compuesto, ¿viste? Un objeto sí, grandote sí, sí. que no Hablamos de tiene cosas rusas. identificados Sí, los sí. objetos. Y el diagrama de Diseño. secuencia del diseño son los chiquitos que dicen el objeto compra, recibe un mensaje, el objeto línea de venta se crea, ¿entendés? El que tiene ya Ajá. nombres de los objetos que reciben mensajes. Los dos son diagramas de secuencia, nada más que uno está representando la secuencia entre actor y sistema únicamente y el otro representa más detalles. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, el que hablamos, por ejemplo, en diapositiva 15, ese sería uno de diseño. Todos los que vemos ahora son de diseño. Todos Listo, los que listo, vemos listo. hoy, todos son de diseño. ¿Se entendió? Sí, listo, Y listo. después, mientras que buscas otra pregunta, le contesto a Martín. Sí, yo no tengo nada La más, ¿eh? composición Gracias. sería, bueno, listo, gracias a vos. La composición sería en una clase usar un objeto que me sirva para lograr implementar lo que se desea. Sí, claro, uso a objetos de la otra clase para implementar algo. Entonces vos lo conocés a través de una variable de distancia, pero no haces una herencia con eso. Yo ahora, por ejemplo, conozco la variable de distancia elementos que me sirve para modelar los elementos de una pila. Uso ArrayList y uso lo que me sirve de ArrayList, pero no lo heredo. Esa es la idea. El que estaba preguntando era Matías, nada más. Y Martín, algo más. Bueno, ¿listo? ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta. Ah, espera, que esto no lo vi. Todo esto no vi nada yo. Profe, ¿qué pasa cuando dos clases contienen un mismo objeto? Dos clases contienen, espera, un mismo objeto. Por ejemplo, en el caso de Globo que decía que clase empresa conoce productos y a la vez clase negocio conoce la misma clase productos.
colecciones. ¿Quién es? A ver. En el caso Globo, que decía que clase empresa conoce los productos y clase negocios conoce negocio simple, ¿no? Negocio. Conoce la misma clase de productos. O sea, por empezar, conocen una colección de productos y conocen una colección de productos y llegan a producto como muchos. ¿Está bien? A ver, estoy hablando con Martín, ¿no es cierto? Martín, si podés hablar mejor así, no, yo porque estoy leyendo. Vos llegás a productos, como a la clase de productos, muchos productos desde distintas clases, está bien. ¿Quién es el encargado de crear la instancia producto? No, bueno, pero eso, a ver, quizás depende en el globo, si el negocio es el que provee el producto, si el negocio, la empresa es de repartir, de delivery, ¿no? Entonces, la empresa conoce, hay que ver bien el enunciado, ¿no? En este caso. ¿Quién es el encargado de crear la instancia productos? Que en realidad lo que creas son instancias de producto y después conoces una colección. Eso puede ser que lo crees desde Globo, desde la empresa, si es que vos querés que la empresa sea la controladora o la contenedora y controladora de qué productos vas a vos a repartir. Pero si vos repartís productos cualesquiera de cualquier negocio, los productos los crea el negocio te provee los productos. A ver, ¿con quién estoy hablando? Ah, está bien, profe. Sí, se entendió. No sé, a ver, ¿se entendió, Sí, sí. Martín? Porque me parece que hay que verse, hay que como ponerse en contexto. O sea, el contexto de Claro, se Globo, pasa que no, ahora no lo tengo a mano, pero recuerdo que desde la misma clase empresa salían dos asociaciones, digamos, que estaban referidas a la misma clase productos. O sea, empresa conocía productos y negocios también ah, conocía productos. pero eso ya te lo había Entonces digo, aclarado, bueno, creo ¿quién que se lo que, encarga de crear productos? ¿De quién es la claro, responsabilidad? pero creo que era para persistirlos, para crear, y creo que era la empresa, sí. Entonces, Claro. claro, porque quiere saber qué productos comercializa o qué productos hace delivery. Depende en qué punto te parás. Si lo más importante son los negocios que proveen ese producto o si es la empresa que reparte esos productos. Entonces, depende de eso, la asociación a persistir eso y la asociación a trabajar con esas colecciones, manipularlas. Que creo que ahí en la clase de Alejandro Fernández habló de esas dos asociaciones por qué estaban, ¿entendés? Pero yo creo que el creador sería el que los persiste, el que los guarda en una base de datos o algo así. Bueno, está bien. Gracias, profe. No, por nada. A ver, ¿alguien más? ¿Hay una pregunta que se me pasó? No, ahí. A mí no me quedó muy claro el diagrama de la diapositiva 19. Vamos a ver, ¿quién dice? Nicolás. Perdón que hago así, pero no sé pasarlo. El diagrama de la diapositiva 19. Yo acá, son dos diagramas, chicos, Nicolás. El diagrama de arriba es un diagrama de secuencia que corresponde a crear compra y se van derivando estos mensajitos que uno va a crear una compra, el otro va a crear una línea de venta. ¿Perfecto? Entonces, esto es un diagrama de interacción del diseño y a su vez lo que quise mostrar acá es que se van volcando las operaciones que van surgiendo, los mensajes que van surgiendo, se van volcando en las clases conceptuales o clases candidatas del modelo del dominio. Esto sería como una parte suelta un bosquejito, un pedacito del modelo del dominio donde van a parar las operaciones. ¿Se entiende?
no es todo, no es, simplemente está mostrando que crear compra como el receptor es la librería, va a ir a parar a la cajita de la librería. Y crear una compra va a parar a compra, porque el receptor es la compra que se crea, línea de venta va a tener create. Eso, ¿se entiende? Bien, Nico, gracias. Bueno, el jueves, si quedan más dudas, los espero, así no me dejan sola, ¿eh? Miren todo bien y nos vemos el jueves, si Dios quiere. ¿Eh? Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. A A ustedes. participant has left the meeting.